Autonomía contractual que hace posible una de las principales conductas, una de las conductas más benéficas, más cooperativas, porque al final de cuentas eso es una conducta cooperativa de los seres humanos, que es precisamente el intercambio. Bienvenidos a una sesión más de este ciclo de pulsaciones económicas que estoy dedicando a comentar para ustedes, aunque sea de manera muy breve, lo que Juan Ramón Rayo, el economista español, considera que son los 10 principios básicos del orden político liberal, mismos que él nos presenta en su libro, muy recomendable por cierto, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Ya vimos que el primero de estos principios es el individualismo político, que consiste en el hecho de que los individuos somos sujetos de derecho y que tenemos derecho por el simple hecho, que nunca es tan simple, de ser personas. Es decir, tenemos derechos naturales, que son aquellos con los cuales la persona es concebida y que nadie se los ha otorgado. El segundo de estos principios del orden jurídico liberal es la igualdad jurídica. Todos los individuos poseen los mismos derechos. Y si hay algún grupo de individuos que creen poseer derechos especiales por el hecho de pertenecer a ese grupo, esos, estrictamente hablando, no son derechos, sino privilegios. El tercero de los pilares del orden político liberal es la libertad personal. El derecho más básico de toda persona es el derecho a la libertad. El cuarto de los 10 principios del orden político liberal es la propiedad privada. La libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente. Y estos 4 primeros pilares de los 10 que forman el orden político liberal, ya los comenté en sesiones anteriores de estas pulsaciones económicas, y ahora nos vamos al quinto de los principios básicos del orden político liberal, que es el de la autonomía contractual. Es decir, el de la libertad que tenemos los seres humanos para establecer contratos y, por lo tanto, obligarnos a nosotros mismos frente a otras personas. Este quinto principio, el de la autonomía contractual, implica que la libertad individual, la libertad de cada uno de nosotros, también comprende el derecho a obligarse a favor de terceros. Y obviamente que esas obligaciones que yo libremente contraigo a favor de terceros tienen como contrapartida el derecho de esos terceros a que yo actúe de acuerdo a la forma en la que me comprometí. Y aquí podemos distinguir los 2 tipos de derechos que tenemos los seres humanos. Están, en primer lugar, los derechos naturales, que a mí me gusta definir como aquellos con los cuales el ser humano es concebido. El derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Pero además de estos derechos naturales con los cuales somos concebidos y que nos acompañan, aunque muchas veces no se nos reconozcan, hasta el día de nuestra muerte, además de estos derechos naturales, están los que a mí me gusta llamar derechos contractuales, que son aquellos que adquirimos voluntariamente por así haberlo acordado, pactado con alguien más. Por ejemplo, lo que a mí me gusta llamar los derechos de mercado, sobre todo si por mercado entendemos esa relación de intercambio entre compradores y vendedores. A ver, si yo decido comprarle algo a alguien, obviamente, ¿sí?, estoy adquiriendo la obligación de pagarle al vendedor en tiempo y forma el precio acordado, ¿sí? Y esa obligación que yo adquiero de pagarle al vendedor en tiempo y forma el precio acordado, tiene como contrapartida su obligación de entregarme en tiempo y forma el bien o servicio comprado, ¿sí?
Y ese derecho que yo tengo de que el vendedor me entregue en tiempo y forma el bien o servicio comprado, tiene como contrapartida su obligación de hacerlo. Y estos son los derechos contractuales que adquirimos voluntariamente, y esto hace referencia al derecho natural a la libertad individual, ¿sí? Porque así lo hemos pactado con alguien más. Y esta, la autonomía contractual, ¿sí? Es el quinto de los principios básicos del orden político liberal, autonomía contractual que hace posible una de las principales conductas, una de las conductas más benéficas, más cooperativas, porque al final de cuentas eso es una conducta cooperativa de los seres humanos, que es precisamente el intercambio. El intercambio entre compradores y vendedores, que siempre supone implícita o explícitamente un contrato. Entonces vamos ya con el quinto de los principios básicos del orden político liberal. El primero, como ya lo dije, el individuo es sujeto de derechos. Todas las personas poseemos los mismos derechos. El derecho más básico de toda persona es el derecho a la libertad. Y la libertad comprende, este sería el cuarto principio, el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente, lo cual nos lleva a considerar el quinto principio del orden político liberal, que es precisamente la autonomía contractual. Hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos y escuchamos en las próximas.